Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y en esta ocasión tenemos que seguir hablando de el autómata de Greenberg-Hastings, que da para muchas, para varias sesiones, pero esta vez, módulo que tenemos que hablar un par de cosas más de la teoría. Tenemos que hablar de la reacción de Belousov-Zhabotinsky, que va a corresponder a un autómata de Greenberg-Hastings con muchos estados posibles, ¿no? Y corresponde esto con el estudio de ciclos en el autómata de Greenberg-Hastings, y tiene que ver, pues, les decía, con la cantidad de estados que llegamos a tener. Ya les había comentado, ¿no?, que esta imagen que tenemos detrás como fondo pues tiene que ver con la reacción de Belousov-Zhabotinsky, y vale la pena hacer un poco de la historia de esta reacción, ¿no? Entonces, acá atrás tenemos a los dos individuos de los que abreva su nombre esta reacción, que son Belousov y Zhabotinsky, ambos científicos soviéticos, químicos, pero que les tocaron dos generaciones distintas. Como sea, el trabajo que de acá de la derecha es Zhabotinsky y el otro es Belousov, ¿no? Entonces, el trabajo original es de Belousov. Se trata de una reacción química que exhibe oscilaciones, ¿no? Es un oscilador químico. Y en el momento en el que Belousov lo formuló, lo encontró, hizo el experimento, diseñó la réplica del experimento, provocó malestar en la comunidad científica, porque era antidogmático, ¿no? Encontrar una reacción que exhibiera oscilaciones autosostenidas era antidogmático en su momento. Y no nos engañemos, ¿no? La ciencia, el trabajo, el quehacer de los científicos está lleno de dogmas. Y entonces nos detenemos a hablar de estos dos hombres precisamente por el carácter revolucionario que es ir en contra del dogma cuando es incorrecto, ¿no? Cuando es incorrecto el dogma, cuando nos está llevando a detenernos de conocer cosas, ¿no? Decir, entender esa parte del pensamiento dogmático como algo que es cómodo, como algo que es común, ¿no? Esto que Kuhn le llama la ciencia normal, ¿no? La práctica científica cotidiana tiene mucho de dogmático. Aunque gente como el señor Lascano no le guste que se lo recuerde, ¿no? Entonces, este dogmatismo en la ciencia de su momento no tiene nada que ver con el sistema político soviético, y sí tiene mucho que ver en el quehacer de la ciencia, ¿no? Ahora, la forma en la que se le trató a Belousov en la Unión Soviética, eso sí tiene más que ver
con una deformación burocrática del proyecto socialista, pero esa es una discusión distinta, ¿no? El hecho es que lo que se le dijo a Belousov es, pues, aunque te haya salido y aunque lo hayas repetido, seguramente tus resultados están mal y pues qué quieres hacerle, ¿no? Entonces Belousov entró en una depresión muy fuerte y pues se recluyó a hacer trabajo más cotidiano, ¿no? Y pasaron muchas cosas en la Unión Soviética en aquella época y a Jabotinsky le tocó ya otra época, ¿no? Y donde ya se habían aceptado un montón de avances de un montón de cosas y que los mismos soviéticos estaban trabajando en cosas antidogmáticas, ¿no? O sea, tuvo que ocurrir algo para que se aceptara este resultado. Jabotinsky lo retoma, lo publica, y en algún momento se empezó a modelar esa reacción con ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? ¿Qué tiene de interesante? Primero, ¿qué cosa es esta reacción de qué químicos, ¿no? Entonces, los químicos son bromatos de bromuros y bromatos, ¿no? Y por ahí un ácido malónico y algo más que se me está olvidando. Producen una reacción que exhibe autooscilaciones, ¿no? Esta reacción también la reprodujeron en una universidad en Oregon, en Estados Unidos, varios años después de que Jabotinsky publicó su trabajo y pues lo confirmaron confirmaron la existencia de estos osciladores químicos autosostenidos con otra reacción, ¿no? Actualmente, ¿no? Lo que se estudia mucho pues son estos patrones en espiral que estamos viendo en la parte de atrás, que tiene que ver con cierto rompimiento de simetrías en la reacción, ¿no? Ahora, la reacción, ¿cómo se ve, ¿no? Si ustedes ponen los químicos estos en un vaso y lo empiezan a agitar, se ve que empieza a cambiar de color, ¿no? Pasa por un tono azul, luego un tono marrón, regresa a un tono más pálido, azul, marrón, ¿no? Está oscilando. Pasa por varios colores. En el laboratorio, pues lo que hacen es tenerlo, lo están moviendo para que se siga mezclando, ¿no? ¿Dónde aparecen estos patrones en espiral? Si ustedes perturban un poquito, esto es en platos de Petri, ¿no? Se pone un poquito en un plato de Petri y se ve la reacción esta. Y si se le perturba un poquito, se empiezan a romper estas ondas circulares y empiezan a generar las ondas en espiral, ¿no? Estas ondas en espiral son además especiales porque además de tener esa forma chistosa, además de tener esa forma chistosa, tienen la característica de que se repiten como en un cilindro. Es decir, no es nada más la espiral así, sino que se repite muchas veces con la misma forma en todo el vaso, el envase, ¿no? Entonces no son solamente espirales, son esta especie de chocorroles, ¿no?
como de enrollados. De hecho, hay una polémica local entre Pedro Miramontes y Faustino Sánchez Garduño, de quién de ellos dos fue quien le empezó a llamar ondas chocorrol a estos patrones, pero ya se quedó y quedan los dos como autores de esa descripción, pues muy local, ¿no? De este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces las ondas chocorrol son un comportamiento emergente en esta reacción, ¿no? Y hay otros fenómenos en donde se ven la formación de estas ondas tipo chocorrol, entre otros los patrones eléctricos que hay en el músculo de ciertas regiones del corazón, ¿no? La propagación de las ondas eléctricas se da vía este tipo de ondas en espiral tipo chocorrol. Es una de las cosas que estudiaron mucho hace al menos unos 10-15 años y que todavía lo siguen estudiando, pues Faustino Sánchez y gente como Flavio Fenton. De hecho, Flavio Fenton tiene unos modelos en autómatas celulares híbridos que reproducen este tipo de comportamientos con geometrías más simpáticas que las que vamos a ver nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el autómata de Greenberg-Hastings? Ahorita vamos a ver un video rápido de la reacción de Belousov y luego vamos a ver qué pasa con el Greenberg-Hastings y cómo generamos este tipo de patrones, ¿no? Entonces, vamos al video. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Whoa, Black Betty, bam, bam, whoa, Black Betty, bam, bam, Black Betty and a chop, bam, bam, da damn thing go out, bam, bam, I worry out of my mind, bam, bam, da damn thing go out, bam, bam, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now. Yeah. Whoa, Black Betty, bam, bam, whoa, Black Betty, bam, bam, she really gets me high, bam, bam, you know that's no lie, bam, bam, she's so rock steady, bam, bam, and she's always ready, bam, bam, whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now, yeah. Whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, jump steady, Black Betty now, yeah. Whoa, Black Betty, jump steady, Black Betty, are you ready now, yeah. Black Betty, are you ready now, yeah. Ok, entonces, pues lo que vamos a hacer ahorita es ver las implementaciones en Python que ya no alcanzamos a ver la vez pasada y nos vamos a ver la reacción de Belousov en el NetLog, ¿no? Con autómatas celulares tipo Greenberg-Hastings. Entonces, vámonos al Python y continuamos. Entonces aquí ya tenemos el programita del host pathogen, que fue el último que vimos la otra vez. Les decía, es un autómata de Greenberg-Hastings con 3 estados. Nada más déjenme abrir una consola para correrlo.
y seguimos revisando el código. Entonces aquí está. Otra vez, ¿no? Cargamos el PySimulator y el Pylab. Que acuérdense que ya en las versiones más nuevas de Python ya no está esa biblioteca. Pero bueno, entonces es un espacio de 50 por 50 que lo podemos hacer un poquito más grande, de 100%. La probabilidad, initprob es cuántos individuos van a estar infectados al principio, ¿no? Es decir, van a estar en estado 1. El estado que corresponde al 0 va a ser el de listo para infectarse, y el tercero es, no estoy seguro si es inmunizado o es infección indirecta. Ahorita revisamos con cuidado esta parte. A ver. Entonces, como siempre en estos programas tenemos ¿cómo se llama esto? 3 funciones principales. Tenemos 3 funciones principales: la inicialización, la observación, que simplemente es hacer el dibujo, y el update, que es la parte que nos importa porque ahí viene la dinámica, ¿no? Entonces es lo mismo que otras veces, ¿no? Tenemos una matriz de ceros del tamaño que le estamos pidiendo, y lo que se hace es que si nuestro número aleatorio aquí es menor que la probabilidad esa que dimos, entonces va a estar en estado 2. Entonces el 2 es el infectado, el 1 es el saludable, y el 0 va a ser un estado donde no hay individuos, ¿no? Está vacío. Ese estado vacío pues funciona como quiescente, ¿no? También se puede pensar como un modelo que simula un depredador presa. Cada celda representa un espacio vacío o con algún individuo, ¿no? O bien con algún individuo, y en ese sentido pues es una versión discreta del locable terra también, ¿no? Entonces al principio, ¿qué es lo que vamos a tener? Llenamos con espacios vacíos, que es nuestra matriz de ceros, y en la inicialización decidimos cuáles están ocupados y cuáles van a estar infectados, ¿no? Los ocupados con el 1 son los saludables, y los ocupados con el 2 son los infectados. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Los estados 0 y 1 pues van a ser 2 estados quiescentes, y vamos a tener un solo estado que es a su vez activo y refractario, ¿no? Es decir, el infectado no se puede volver a infectar. Entonces, un individuo o una celda individual infectada, pues, o cerca de alguna infectada, se va a infectar también, ¿no?
Ok, entonces vamos a ver qué más tiene esto. ¿Cómo actualizamos? Aquí nada más pues se llena de acuerdo con la probabilidad de esta. Y aquí, ¿no? Esta es la parte importante. Si el estado es 0, entonces se preguntan cómo está el estado de los vecinos, que es esta parte de aquí, ¿no? Y entonces la siguiente configuración pues va a depender de la de los vecinos, ¿no? Si esta es 1, entonces si hay alguna con esta otra probabilidad que es del regrowth, se vuelve a estar en estado 1, ¿no? Si están en estado 1 se pueden infectar siempre que tengan algún infectado entre los vecinos y la tirada aleatoria que demos sea menor que la tasa de infección, ¿no? Si es mayor que la tasa de infección, entonces se queda en su estado actual, y si ni es 0 si no es 1 y no es 0, pues va a ser 0, ¿no? Es decir, si estaba en estado 2, el siguiente paso es quedarse en el primer estado quiescente, en el estado vacío, ¿no? Es decir, un infectado que no se recupera se va a morir. Y ya, eso es todo lo que hace. Entonces vamos a ver cómo se ve la simulación. Entonces yo lo tengo en una carpeta que se llama Pix y vamos a correr Python 3 sea host pathogen, se llama. Ahí está, ¿no? Entonces los que son de color rojo son los infectados, aquí con una probabilidad de 0.1, ¿no? En todo ese espacio. Si le damos 1, los azules son espacios vacíos y los verdes están ocupados, ¿no? Entonces van a ir vaciando y luego se van a volver a poblar, ¿no? Entonces la infección barre y se quedan algunos espacios recuperados, y esos son los que empiezan a poblar a los vecinos, ¿no? Entonces los verdes son saludables, los azules son vacíos y los rojos van a ser infectados, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a cerrarle tantito. ¿Qué pasa si cambiamos alguna de las probabilidades? Entonces cambiemos la probabilidad de inicio, aumentémosla un poco, ¿no? De que haya, o dejémosla así, ¿no? Con los mismos iniciales, y la tasa de infección vamos a disminuirla a 0.2 y la tasa de recuperación vamos a aumentarla a 0.9 o a 1.1. Vamos a ver cómo se ve ahora nuestro sistemita. Ahí está, al principio se ve igual, ¿no? Lo corremos una vez, empieza a hacer cosas chistosas. Si lo dejamos corriendo, fíjense cómo no pega la infección. Entonces depende de la tasa, entre la tasa de infección y la tasa de recuperación, el que haya una u otra dinámica, ¿no? Si se fijan, acá tenemos un comportamiento que se parece mucho al juego de la vida entre los que están en estado 1 y estado 2. Esto lo podemos pensar como una infección persistente, pero que no es mortal, ¿no? Anda por ahí, no afecta a todo el sistema, pero en las regiones donde afecta, permanece y se va moviendo hacia las regiones vecinas.
¿no? Es otro tipo de infección si quieren. O otro tipo de comportamiento ecológico si estuviéramos hablando de una cosa de tipo depredador-presa, ¿no? Ok, cambiémosle otra cosa. Vamos a ahora que sea la tasa de infección, y si se fijan la tasa de infección es más alta que la de recuperación, ¿no? Entonces vamos a aumentar la de recuperación, o dejémoslas las dos igual, veamos qué pasa. Veamos qué pasa cuando las dos son la misma. Y ese va a ser el umbral, ¿no? Entonces el umbral de que exista cierto comportamiento va a ser justamente que la tasa de la infección sobre la recuperación sea 1, ¿no? Aquí no hay un brote, pero si es más grande que 1, entonces vamos a ver. Es decir, que la tasa de recuperación sea o de infección sea muy más grande, ¿no? Digamos 0.6. Y ahí ya se empieza a ver otro tipo de juego, ¿no? Que ya hay una infección persistente y se empiezan a ver esos patrones como de ondas que se abren y se cierran. Y es solo cuando esa tasa no solo es mayor la tasa de infección, sino que es de un orden distinto a la tasa de recuperación, a la probabilidad de recuperación, que vemos el otro tipo de comportamiento, ¿no? Este ya es un brote epidémico. Vamos a cambiar una vez más y nos vamos a lo que sigue. Entonces, digamos que este es 0.01. Casi no se recupera. 0.06, ¿no? Es exactamente un orden menor. Y ahí tenemos ese como oscilación y luego el reverdecimiento, ¿no? Sopa, se acabaron todo y vuelve a reverdecer. Ese es el comportamiento. Ok. Entonces, un buen ejercicio puede ser ir pensando en determinar con un barrido de parámetros ese umbral entre distintos comportamientos, ¿no? Cualitativos. Ok, entonces vamos a ver el otro. Este es un Greenberg-Hastings de varios estados, ¿no? Entonces aquí es de 100% con una probabilidad de estar encendido de 1 y tiene 6 estados, ¿no? Uno quiescente, uno activo y varios refractarios, o varios activos y uno refractario, ¿no? Es esencialmente eso lo que hacía el Greenberg-Hastings, ¿no? Entonces aquí en la inicialización otra vez tenemos primero la matriz llena de ceros, la matriz de los estados, y luego cómo la vamos a rellenar. Se tira un aleatorio y si eso es menor que el máximo, que la probabilidad de estar encendido, entonces el estado va a ser el estado máximo y en cualquier otro caso el estado va a ser 0, ¿no? Entonces nada más vamos a tener el máximo y el 0, en este caso al inicio. Y
y la dinámica cómo va a estar llevada. Entonces otra vez, si el estado es 0, se fija uno en la vecindad y se va a hacer un conteo, ¿no? Este es el num. Entonces se van a contar todos los que están en estado máximo y eso va a ser el num. El num son todos los vecinos que están en el estado máximo. En este caso 5, ¿no? Si empezamos en el 0 va a ser 5. Si tiramos un aleatorio y lo multiplicamos por 3 y eso es menor que la cantidad de celdas vecinas en el estado máximo, entonces se va a transitar al máximo y de lo contrario va a ser 0 si no alcanza, ¿no? Es decir, se pueden quedar en el estado máximo si son suficientes. En caso contrario, van a transitar al quiescente. Y si están en uno de los otros estados, pues van a ir reduciendo hasta llegar al 0, ¿no? Este es el estado menos 1, ¿no? Y vamos a ver, este es diferente de cómo está planteado en el de NetLogo, pero ahorita lo revisamos, ¿no? Y ya lo demás es lo mismo. Entonces vamos a ver cómo se ve para 6 estados. Entonces esto es nuestro Greenberg-Hastings de 6 estados con todos pintados de negro, ¿no? Si lo corremos una vez se empiezan a ver en grises, ¿no? Y ahí se empiezan a formar estos patrones que ya se parecen un poco al Belousov-Zhabotinsky. Vamos a meterle más estados, ¿no? Y luego jugamos con las probabilidades. Entonces la primera cosa que le vamos a modificar es aumentarle los estados. Digamos 16 estados, pongámosle 10 más. Entonces los grises tenues son estados más chiquitos que el estado máximo, que en este caso va a ser 15, y los blancos son ceros, ¿no? Entonces al principio solo tenemos el máximo y 0, ¿no? El negro y el blanco. Y eso es con este binary, pero podemos cambiarle también el mapa de colores. Ahorita lo modificamos si quieren. Entonces, a ver si me sale a la hora de modificar, ¿no?, los colores. Pero ahorita veámoslo así en blanco y negro. Entonces vamos a dejar que corra. Y se desapareció, ¿no? Se empieza a ver, luego flashea y todos son blancos. Entonces con esa dinámica, mientras más estados le ponemos, hay un umbral de estados. Un umbral que si lo pasamos, se empieza a ver el patrón y rápido se apaga, ¿no? Digamos 10 estados. Perdón, ahí le puse 10 estados, lo guardamos y lo volvemos a correr. Entonces ya vimos que con 6 hace algo chistoso, con 10 ya se fue otra vez, ¿no? Entonces fíjense que si hacemos más de 6, creo que sí, 6 era el umbral, si no me equivoco. Ya para 7 creo que no se va a sostener. Ahí está. Entonces si nos pasamos de 6 ya no vemos nada, ¿no? Entonces 6 es el óptimo de esos estados. Intentemos con 4. No, ya vimos uno de 4, ¿no?, que eran los incendios forestales. Veamos uno de 5. Ahí está.
Ahí está, ¿no? Entonces 4, 5 y 6 sí funcionan como estados, ¿no? Ahí están. No se alcanzan a ver bien las espirales, pero ahora vamos a mover las probabilidades, ¿no? La probabilidad de estar encendido vamos a ponerla pues, a la mitad, ¿no? Y vamos a ver si eso genera algún cambio, ¿no? Entonces están mezclados, la mitad están prendidos, la mitad están apagados. Y lo mismo, hay un umbral ahí, no me acuerdo bien, ese es pequeñito, parece que por el 3 o la mitad, no me acuerdo. A ver, déjenme ver. Este es con punto 3 de probabilidad de estar encendido, sí. Justamente en el 1, en el punto 1 es donde está el umbral, ¿no? Entonces hagámoslo más pequeño. Si no lo podemos hacer más grande, digamos 0.02. Entonces son poquitos, ¿no? Es completamente ralo. Y ahí están. Y aquí sí vemos los patrones. Entonces mientras menos estén encendidos, tenemos ahí un umbral en el punto 1 y en 6 estados que nos tienen atorada esta parte, ¿no? Ahí está, ese es un sistema excitable con un autómata tipo Greenberg-Hastings en Python. Déjenme ver rápido nada más si puedo cambiarle el mapa de color, y si no, nos movemos al netlogo. No me acuerdo si esto era así o con minúsculas, pero ahorita revisamos. Si no era con minúsculas, ahí me lo va a mandar con un error. Entonces, si lo pongo con mayúsculas, quizás, pero quizás no. Ahí está. Ahora sí es en tonos rojos, y vamos a correrlo. Ahí está. Entonces el más oscuro pues es el último estado y el más claro es el 0, ¿no? Pues lo único que hice fue cambiarle el mapa de color de binary, que es blanco-negro, a reds, que son tonos de rojo. Si se fijan, el 0 no es exactamente blanco, sino el rojo más tenue, ¿no? Y ahí está. Creo que también hay azules y púrpuras, y hay unos que podemos cambiar de rojo hacia amarillo y de amarillo hacia azul, pero eso lo podemos discutir después, ¿no? Ahí está. Ok, entonces vamos al netlogo. Vamos a cerrar el Piximulator y vamos a abrir el netlogo. Ahí está. Este modelito viene en la parte de química. A ver si se ve. Vale la pena ponerlo. No se ve la biblioteca de modelos, pero ahí donde dice biblioteca de modelos o model library o como sea que se llame en inglés, hay una sección que dice química o chemistry and physics, y en ese de Chemistry and Physics viene que se llama BC Reaction, que es la reacción de Belousov y Jabotinsky. Entonces, antes de empezar, vamos a ver el código. Entonces, en este modelito, los parches que van a ser nuestros agentes, que van a ser nuestra retícula del modelo en autómatas celulares, tienen dos propiedades, que es estado y nuevo estado, ¿no? En el setup se hace, acuérdense que estas cosas tienen esencialmente dos métodos, el go y el setup. En el setup, lo que nunca se nos tiene que olvidar es de clear all, que limpia todo antes de dar la configuración, y el reset ticks, que limpia el reloj antes de iniciar la simulación.
Y lo que se hace es pedirle a los agentes parches, a la retícula cuadrada con fronteras de toro plano, a setear el estado, ¿no? ¿Quién va a ser el estado de cada uno de estos parches? Pues va a ser algún aleatorio entre 0 y el número posterior al estado máximo. ¿Esto por qué? Porque queremos que algunos alcancen el estado máximo. O sea, cuando le damos random aquí al NetLogo, déjenme ver si puedo hacer más grande esta ventanita. Ajá. A ver, ahí podemos ver. Le voy a picar acá random. Digamos 10. Y lo voy a repetir varias veces, ¿no? Entonces, con random 10 podemos alcanzar números entre 0 y 9, ¿no? O sea, el 9 sí lo podemos alcanzar con el random 10. Hasta ahorita nomás hemos llegado al 8, pero el 10 no. Ahí ya logramos el 0 y el 9, que eran los que nos faltaban. Entonces, por eso se le pone del estado máximo uno más, ¿no? Para que el máximo sí esté dentro de las posibilidades. Luego, el color se va a asignar con esta función scale color a partir del rojo y utilizando como parámetro el estado entre 0 y el máximo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a asignar el color. En ese sentido se parece a este último que vimos, y por eso lo quería poner con rojos, ¿no? Para hacer la comparación, tanto de qué es lo que hace como cómo se ven, ¿no? Y ahí está, ¿no? El método Go, entonces, bastante sencillo, ¿no? Es asignar colores y asignar estado, ¿no? Asignar el estado aleatoriamente y asignar los colores de acuerdo al estado. El método Go, que es la parte que nos importa, va a usar esta función find new state, y lo que se le pide a los parches: encuentra un nuevo estado, y luego se le pide a los parches que actualicen ese estado con lo que salga de ese new state, ¿no? Y se vuelven a colorear utilizando la misma la misma orden de allá arriba, ¿no? Y se da un paso. Entonces, ahora sí viene la dinámica, que está oculta en o está codificada en esta función find new state, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si el estado actual de la celda del parche es el estado máximo, que aquí lo ponen como está enfermo, entonces el siguiente estado va a ser 0. Aquí no hay te quedas si algo pasa, ¿no? Estás en el estado máximo, el siguiente paso es el 0. Luego se cuentan los vecinos que tienen estado activo pero menor que el máximo, ¿no? Y los vecinos, y eso se le va a llamar A, y B van a ser los vecinos que tienen estado máximo. Aquí no nomás van a contar los máximos, ¿no? Y entonces, si el estado es 0, que aquí le llaman saludable o no infectado, el nuevo estado va a ser la suma, ¿no? Esta especie de promedio ponderado entre A y B. ¿Quiénes son estas medidas de ponderación de esos dos? ¿No? Y es la parte entera de estas razones, ¿no? ¿Quiénes son estos pesitos K1 y K2 que ponderan? Esos los define el usuario, ahorita los vamos a ver. Entonces, la magnitud de esos pesos va o puede cambiar la dinámica, ¿no? Entonces, se le llama S al estado actual más la suma de los estados de los vecinos,
¿no? Es nada más la pura suma. Y el nuevo estado va a ser el entero, la parte entera de S sobre A más B más 1 más una G, que aquí donde se inventó la G, no me acuerdo si eso también es sí, es otro parámetro, ¿no? Entonces la G es otro parámetro, y si el nuevo estado es más grande que el estado máximo, entonces el nuevo estado ahí sí va a ser el máximo. Sí hay como quedarse en el estado máximo, pero tiene que pasar como esta prueba, ¿no? Y esta G son 28 aquí, la K1 y la K2 son iguales 3. Vamos a empezar con K1 igual a 3 y K2 igual a 2, ¿no? Y hagámoslo como en el Python, con 10, con menos, con 6 estados, ¿no? Ahí están 6 estados posibles, y cuando lo dejamos correr, aquí no se ven esa cosa suavecita que se veía. ¿Por qué? Porque la dinámica está determinada distinta. Aquí sí, mientras más estados, van a ser distintos los patrones que vamos a ver, ¿no? Ahí ya empezamos a ver una especie de frentes de onda, pero no se ven como en el Belousov-Zhabotinsky. Aumentemos el número de estados. Aquí sí, ya empezamos a ver otra cosa. Ahí se ve cómo se van formando los patrones en espiral que se rompen. Y este ya es otro tipo de comportamiento, ¿no? Son ondas circulares que van a chocar, ¿no? Es como aventar piedras. Y aquí se empieza a formar una onda chocorrol, ¿no? Ahí está la reacción de Belousov-Zhabotinsky. ¿No? Es un sistema, es un modelo en autómatas celulares que está simulando un sistema excitable. Fíjense cómo es distinto de acuerdo a la implementación, ¿no? O sea, en esencia es la misma idea. Tienes un autómata de Greenberg-Hastings con varios estados, y la forma de implementarlo es la que es distinta. Aquí se toman promedios ponderados, y en el otro se hace la dinámica como al revés, ¿no? Partes del máximo y le vas bajando, ¿no? ¿Qué pasa si modificamos estos dos parámetros? Ahora sí, dejémoslos en 3 los dos. Aquí nomás se ven como esos flashazos. ¿No? Y si aumentamos, digamos, uno más, ahí empiezan a surgir las espirales. Entonces, cuando la K1 es igual a la K2, no se ven los patrones en espiral. Pero cuando la K1 sobrepasa la K2, fíjense lo que pasa. Es como si, ¿no? Hablando en términos de una reacción química, como si alcanzaran el equilibrio, ¿no? Se mezclan bien y ya no pasó nada, ¿no? Y esto es siempre que sea la K1 más grande que la K2. Fíjense como aquí quiere empezar en algunas regiones, se queda medio activa, pero eventualmente tienden al equilibrio. Se acaban apagando todas. En este caso, el negro no es el máximo, sino el mínimo, me parece. El 0. Corresponde al 0. ¿No? Entonces ahí se quedó en dos regiones distintas, haciendo cosas, pero pues tiende en el resto del espacio al equilibrio, ¿no? Hacer una mezcla homogénea.
Fíjense en esta parte de acá abajo, cómo se parece mucho a los patrones del juego de la vida. Ok, entonces vamos a dejarlo más chiquito la K1. Y vamos a modificar el parámetro G. Aquí estaba en 28, vamos a hacerlo un poco más chico. Vamos a ponerlo en el 9. Es otro patrón completamente distinto, ¿no? Pasa rapidísimo por los estados. ¿No? Y son como puros flashazos. ¿Qué pasa si se pasa del 28? Es otro tipo de patrón. De todas formas son esos flashazos, pero sí alcanzamos a ver los círculos concéntricos que se van formando. Y en algún momento empieza a haber rompimiento de las simetrías circulares de esos puntos que se van como expandiendo y que a la larga podrían generar ondas de tipo chocorrol, ¿no? Pero cuando la G es muy pequeñita, pues no se pueden ver, ¿no? Ahí ya vemos, aquí se empiezan a formar las espirales, ahí están, y aunque son o sea, la dinámica va excesivamente rápida y en flashazos, sí podemos, modificando la G, generar patrones de ondas tipo chocorrol, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí hay dos umbrales que generan chocorroles, ¿no? Cuando esto está cerca del 28 y cuando está cerca del 50, ¿no? Habría que hacer un barrido de parámetros para para ver la sensibilidad tanto de las K como de la G, y establecer con cierta feasibilidad los parámetros estos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros buenos para ver ondas tipo chocorrol? Ahí ya se empiezan a formar varias espirales, pero aquí están todas medias desordenadas, ¿no? Que se parece mucho al modelito de Python, ¿no? Ahí están, ¿no? Entonces, al final de este video les voy a poner la liga a una conferencia de Ian Stewart, donde habla sobre varios aspectos de rompimiento de simetría, y en algún momento les voy a mandar donde nomás es el fragmento donde habla sobre la reacción de Belousov-Zhabotinsky como un ejemplo de rompimiento de simetría, y en el Classroom les mando el link al video completo, ¿no? Entonces nos quedamos con Belousov-Zhabotinsky en autómatas celulares y nos vemos en la siguiente sesión. Mama.